Hola, hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera sesión del semestre del seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Andrés Villaveses Niño. Andrés es el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Él se dedica a la lógica matemática, más precisamente a la teoría de modelos, y también trabaja y le gusta la filosofía de las matemáticas. Tiene además algunos proyectos artísticos, y él nos dará una charla titulada Éfrasis matemática, el rol paradójico de la lógica. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por la presentación y por la invitación. Y muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí hoy, escuchando hablar un poco sobre este tema que llamo éfrasis matemática. Es un tema que trataré de contar a ustedes. Eh, Voy a dar las etapas, digamos, del camino de hoy. Son básicamente tres etapas. Hay una posible coda si hay tiempo. La primera etapa es sobre éfrasis matemática directamente, que tiene que ver con mímesis, con poesía e imagen, con cierta que llamo incompletitud esencial del dibujo, pero ya les contaré un poco por qué llego a esos temas antes de arrancar. Luego damos un giro que puede ser epistemológico o estético, que tiene que ver también con poesía de otra manera, y hablamos de algo, entramos en lógica, sintaxis, semántica, pero agregamos estética como una categoría adicional a la lógica y nos concentramos en el tema de generar significado desde el mirar lógico y el actuar geométrico para, digamos, llegar a las AECs ahí al final, que son como una especie, las llamo, obviamente no cuando doy mis clases en el departamento de matemáticas o en las charlas ya de investigación, les contaré un poco de dónde viene todo este tipo de conexiones, pero le llamo esculpir un poco el mundo. Son las clases elementales abstractas, que será la parte final de la segunda parte. Y finalmente algo de ontología. La tercera parte es un poquito más light, a pesar del nombre. Ontología no debería ser light, pero de alguna manera va a ser un poco más ligera que toda lo anterior. Y posiblemente una coda, un proyecto ya un poco anterior, Project Topoy, y Forlog, que es otro proyecto un poco más reciente que tenemos con un matemático y con dos artistas. Bueno, les cuento un poquitico de dónde vengo. Soy, bueno, como ustedes aquí, soy un matemático latinoamericano, colombiano, que trabaja en lógica matemática. Empiezo con inquietudes muy internas de la lógica matemática, el lenguaje y el mundo. En Bogotá hemos tenido la suerte de tener una escuela de lógica matemática originalmente guiada principalmente por Javier Caicedo, luego por personajes que tal vez ustedes conocen como Fernando Salamea y otras personas que han mirado la lógica de una manera muy variada. Muchas lógicas, muchas posibles lógicas, lógicas infinitarias, lógicas continuas, todo eso se trabaja, lo trabajamos aquí en los seminarios. Dirijo tesis en este momento en gente que está demostrando estos teoremas. Esos temas me fueron llevando, bueno, me llevaron en la época del doctorado, hace ya mucho tiempo, da casi pena evocar las décadas desde entonces. Trabajé con Kuhn en Forcing y luego tuve la fortuna de trabajar un par de años con Saharon Shelah en Jerusalén, eh, retornando a la teoría de modelos, pero con una pregunta que era, bueno, ¿cómo mezclar teoría de conjuntos y teoría de modelos? Y él me da una respuesta en los años, a finales de los 90, y dice, está algo nuevo, las clases elementales abstractas, las AECs, que son una especie de armar lógica sin tener una lógica a priori. O sea, hacer todo lo que se hace en teoría de modelos, toda la teoría de clasificación, el ímpetu muy fuerte de la teoría de modelos, pero eso es muy radical, sin partir de, sí partiendo de un lenguaje, pero no partiendo de una lógica a priori. O sea, no dando axiomatizaciones, como estamos acostumbrados en matemáticas, sino dejando que los objetos se comparen entre sí. Todo esto, digamos que me ha llevado unas décadas de investigación anclada en matemáticas. Ahí estoy, en este momento en un rol temporal en la dirección del departamento, pero realmente el anclaje principal es investigación en matemáticas, pero de alguna manera el tipo de temas
se han ido abriendo, sobre todo desde mediados de digamos, hacia 2007, 2000, por allá, y desde entonces, por diálogo con otras personas que combinan este tipo de cosas. Pienso en Jouko Vananen en Finlandia y Juliet Kennedy, digamos que esos fueron los iniciadores de un grupo que tenemos en este momento, los llamamos the MA Collective, Mathematics and Arts Collective, el colectivo, un colectivo o colectiva, matemáticas, arte, y que ha ido generando algunos eventos centrados en algunos temas. Ha habido eventos de estos en Nueva York, en París, en Helsinki, en Bogotá, ojalá muy pronto en Ciudad de México también, si llegara a causar este interés. Son eventos que han sido precisamente este tipo de diálogos entre cultura y matemáticas. En estos eventos ha habido gente de Hugh Wooding, el lógico de Harvard, Magidor, el lógico de Jerusalén, pero también gente, no lógicos, también gente como Michael Harris o matemáticos, digamos, en un sentido más amplio, pero también artistas y también filósofos en varios sentidos. Uno de estos eventos es el que lleva a este tema. En Helsinki, en 2023, uno de los eventos fue sobre el dibujo matemático. Y participamos con una artista, María Clara Cortés, hicimos una especie de diálogo entre artista y matemático sobre el dibujo, y uno de los temas que quedó se volvió la éfrasis. Entonces, todo esto es como un substrato, toda esta introducción larguísima, por la que pido disculpas tal vez por tanta cosa, pero quería un poco ubicar de dónde vengo y cómo aterrizo tal vez en estos temas. Eh, ya digamos, haciendo un poco de zoom in en esto, es realmente primero el dibujo matemático en el evento en Helsinki, el diálogo con la artista María Clara Cortés, pero por último, uno de los temas que emerge, que ese sí es un tema que, digamos que decidí seguir trabajando, es el de la éfrasis matemática. Bueno, éfrasis es una palabra extraña, vamos a empezar un poco por ahí. Entonces arrancamos. Listos. Éfrasis matemática, ¿de qué se trata de eso? Vamos a pensar un poco en mímesis. Entonces, pensemos, cuando uno habla de mímesis, obviamente puede referirse a Platón, puede referirse a temas muy antiguos, pero hay un punto de partida que a mí me parece muy interesante, que es Auerbach. El libro se llama Mímesis, y, y creo que es un libro bueno para ir leyendo. Yo lo he leído a trozos, realmente, nunca lo he leído completo, pero es un libro que nos habla a nosotros como matemáticos, matemáticas, que estamos de alguna manera pensando en estos temas. Él lo escribe durante su exilio en Estambul, durante la Segunda Guerra Mundial. Él era pues judío del centro de Europa, le tocó exiliarse y escoge Estambul. Y hace una comparación al inicio del libro entre la Odisea y el pasaje de Abraham e Isaac en el libro de Génesis. Entonces él dice, mire, en la Odisea las descripciones de lugares, tiempos, las comidas servidas en los banquetes, las motivaciones personales, una cantidad de detalles como la antigua herida de Odiseo, que la reconoce pues la anciana que trabajaba para su familia cuando él regresa y aún no se ha anunciado. Ahí todo eso está contado en mucho detalle y es parte importante, o sea, no es simplemente una anécdota, es importante eso. En cambio, en Génesis, la historia de Abraham que lleva a su hijo Isaac al sacrificio es dejada realmente al desnudo. No sabemos de dónde vienen, lo dicen, no sé, de pronto de Beersheba, hay gente que dice, pero no se sabe, no sabemos. Llegan al monte Moriah, nadie sabe dónde está el monte Moriah, obviamente hay gente que dice que está cerca de Jerusalén, o por allá, bueno, hay distintos montículos pequeños que se disputan el honor de ser el monte Moriah, pero en realidad nadie sabe. Si es cerca de Jerusalén, nadie sabe. Caminan durante 3 días, eso sí nos dicen, salen al amanecer de algún día. No hay detalles de qué comen, banquetes obviamente no va a haber, pero ni qué piensa Abraham cuando tiene que matar a su hijo, ni qué dice el hijo Isaac, nada de eso. La desnudez de la historia ahí es algo muy importante. Y Auerbach agrega, por el poder de esa desnudez, por la crudeza, esa historia evoca de una manera extremadamente poderosa un lugar, pero es un lugar psicológico, no es un lugar, digamos, como del banquete en Odiseo, en la Odisea, no es ese tipo de lugar, sino es otro tipo de lugar, tremendamente poderoso, pues tan poderoso que sigue teniendo repercusiones hoy en día. Pues aquí no tenemos las imágenes terribles de Gaza porque no quería poner imágenes terribles, tenemos una de las pocas imágenes de solidaridad entre una mujer judía y una mujer palestina, pero finalmente lo que está pasando en este momento
a medida que estamos hablando y todas las repercusiones son repercusiones en parte de esa historia. Obviamente estoy, digamos, como trayendo muchos milenios de historia, poniéndolos en el presente y en ese pasado, pero lo que trata de decir Auerbach es que de alguna manera enmarcar esa mímesis tiene un punto importante y es que la realidad se puede volver más poderosa cuando es desnudada, cuando es vaciada, cuando es dejada como en ese caso. El texto se vuelve increíblemente poderoso porque no es específico. Está hablando pues, a estas personas, a estas mujeres en solidaridad que estén aquí y nos está hablando probablemente a muchísimos de nosotros de muchas maneras muy distintas. Ese simple texto que además es muy corto comparado con la Odisea. Entonces, hay algo parecido en los dibujos matemáticos, digo yo. Cuando hacemos dibujos en matemáticas, gran parte de nuestros mejores dibujos suelen ser un poco como ese texto, son dibujos un poco desnudos, un poco crudos, en que si hiciéramos todos los detalles probablemente nos darían otro lugar, pero generamos un lugar, o sea, un espacio topológico de algo, o algún espacio de funciones de algo, o algún modelo, en teoría modelos, y por lo general es un dibujo crudo y desnudo, como esa historia. Aquí hay una representación famosa y clásica de la écfrasis. Aquí básicamente se está contando la historia de la destrucción del templo de Jerusalén, pero se está recontando. Aquí lo importante es que no es la primera vez que se cuenta. Ya la historia había sido escrita por Flavio Josephus, el historiador romano, judío también, en Roma. Él se romaniza completamente y se vuelve pues, un historiador que escribe para, realmente su público son los romanos, son la gente en Roma, los intelectuales de Roma después del año 70, y les cuenta la historia. Y aquí, en el arco de Tito, en Roma, está esta historia tan poderosa que aún pasa que los judíos más practicantes suelen no pasar al frente de esto porque esto les recuerda la destrucción del templo en el año 70. Pero es un ejemplo fuerte de coger una historia que ya había sido contada, tomar una historia que ya había sido contada por escrito en este caso, y convertirla en una historia pues esculpida en el arco en este caso. Entonces ahí se ven pues, los detalles, no voy a entrar en todo el análisis de los detalles que es muy interesante, pero lo importante aquí es la transferencia. El éfrasis es como plantear por fuera, eh, plantear por fuera, y de alguna manera es como sacar lo que viene, por ejemplo, de un texto y convertirlo en una escultura. Pensemos un poco en algunos ejemplos que me parecen importantes, que ocurre, por ejemplo, entre la poesía y el dibujo, que son tal vez los ejemplos más típicos de éfrasis que uno ve por allí. Y entre la matemática y el dibujo hay también cierto tipo de éfrasis que ese sí ha sido, diría yo, menos discutido. Ya hay un artículo que salió sobre esto recientemente en un journal, les puedo dar al final la referencia, pero realmente no es un tema, no está tematizado, no había sido tematizado hasta antes. Aquí hay todo un libro reciente de 2023 sobre éxtasis entre poesía y dibujo de Peter Cole, un poeta en Estados Unidos, saca sus poemas de los dibujos de Winters. Estos son algunos de los dibujos de Winters. A mí me evocan, bueno, mis estudiantes cuando les hablé un poco de esto me dijeron, estos son unos mamarrachos por allá de niños de 5 años. Y yo dije, no, 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 pero también hay algo de partitura musical aquí. Y finalmente Winters es un artista súper interesante, pero este ejemplo de pronto, pues evoca cosas, a mí me evoca cosas y a Peter Cole dice esto, they seem like knots, parecen nudos, or strange music's notes and a staff in a whirl like petals opening to be heart. Something scored, y ahí el poeta está porque scored en inglés puede ser el score de la partitura, pero también score en otros sentidos. Y luego scored, scars or source, ahí ya empieza la poesía, soaring, drawing words. Y luego el drawing words es como entre sacar palabras, pero también es pintar palabras. Entonces ahí el poeta en inglés está realmente sacando, digamos, muchas cosas de este dibujo que está todavía ahí de fondo. There is the immediacy of ekphrasis that draws me. La inmediatez de la écfrasis es lo que lo que lo pinta, lo que lo atrae, el contacto. I realize it's odd to turn to another medium for a sense of immediacy. O sea, lo que dice es un poco como que de alguna manera la éfrasis permite cierta inmediatez, un poco como en el ejemplo del arco de Tito, diría yo. And yet, as this translation, that palpable sense of relation compels, completes, and that's what I'm after, to speak into or through the drawings. Lo que quiero es hablar a través de los drawings, los dibujos, pero también el jalar, draw.
to be dyed by their material qualities, o sea, ser teñido por sus cualidades materiales as I feel them coming through me, or bringing me into their matrix, to take on their tinge. Es una descripción bellísima, poética, de lo que logra éfrasis, que es esa especie de inmediatez, que a veces puede ser más inmediata que el original. Sigue con otro dibujo de Winters. The smudged sounds give rise to lines, a syntax like synapses. Sintaxis como sinapsis. Fíjense que ahí está el parecido de las palabras del origen griego, sintaxis, sinapsis, pero son cosas distintas, pero al mismo tiempo está poniéndolas juntas, está poniéndolas y generando lo que dice después grappa in its capillary action. The narrow descent paradoxically widens out and lifts along a spectrum of endless adjacencies in every direction and every inflection. As Levi Yitzhak Berdichev sang in his gentle Yiddish, still you, however you, only you, every you. De alguna manera él continúa con la éfrasis partiendo de estos dibujos o estas obras pictóricas de Winters y entresaca palabras que a mi modo de ver son muy importantes al pensar en éfrasis matemática, como la juxtaposición entre sinapsis, que no es un tema común en matemáticas, es un tema de biología, diríamos tal vez, acción capilar, etcétera, o de botánica, y sintaxis. You, the viewer, the reader, whoever you are and where, drawing really does draw us in. O sea, el dibujo draw us in, nos hace entrar realmente en el objeto que se está rendered, que nos está poniendo ante nosotros y el tiempo que se toma. Todo esto hace parte de On Being Drawn, el ensayo basado en estos dibujos de Winters por Peter Cole. Y realmente yo pienso que uno puede leer, yo escogí algunas frases y trato de señalar para ustedes algunas de las frases que escogí aquí, porque me parece que son un lugar en que de alguna manera se problematiza directamente y se puede entonces extrapolar a lo que hacemos en matemáticas. ¿Por qué? Yo quiero hablar aquí de dos puntos importantes en matemáticas. Uno es que los dibujos es esencial que sean incompletos. Depende de la parte de matemáticas que hagamos y depende una diferencia entre dibujo y diagrama. Pero digamos que las partes matemáticas más extrañas, digamos que topologías realmente en dimensiones muy altas, pues no se pueden dibujar, o teoría de modelos, pues no se puede directamente dibujar exactamente, pero uno sí evoca de manera muy fuerte cuando explica, sobre todo cuando le explica a colegas, uno hace un triangulito y es un universo de teoría de conjuntos, o uno hace un modelo, dos modelos y está hablando de una extensión elemental, o del teorema de Leeuwenhoek-Skolem, o de algún otro. Y también hay un no querer mostrar, sobre el cual volveré un poco más adelante. Hay un punto importante y es que en matemáticas avanzadas hay casi un axioma y es que los dibujos son esencialmente incompletos, salvo de pronto en partes de matemáticas que son, digamos, también las hay que son muy diagramáticas, pero yo diría que en gran parte de lo que llamamos matemáticas avanzadas los dibujos deben ser incompletos y es importante que lo sean para poder precisamente usar la éfrasis en estos. En matemáticas también solemos evitar ver nuestros dibujos como pasos finales o incluso admitirlos, pues la mayoría de las veces los borramos, el pizarrón, el tablero, los borramos, pocos quedan, muy pocos llegan a los artículos y a veces cuando llegan a los artículos generan problemas. Riemann tenía un famoso artículo en que él sí dejaba el dibujo y se le armó todo un lío por dejar el dibujo porque había gente que decía, no, eso no es una demostración, eso no sé qué, y Stein, cuando hace su escrito sobre Riemann, lo tiene que defender. No, claro que sí había una demostración y la demostración sí se apoyaba en parte en el dibujo, pero está haciendo matemáticas, no hay ningún problema con es matemática, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y en ese punto, digamos que está toda la reticencia natural que solemos tener. Muchas veces borramos, o sea, hacemos el dibujo y nos queda ahí como un dibujo que lo entendemos al hablar con estudiantes, colegas en el pizarrón y luego lo borramos. De alguna manera, entonces, el dibujo matemático está como poniendo de frente la posibilidad o imposibilidad, depende de la situación, de éfrasis en estas situaciones. También Peter Cole evoca la cercanía de la muerte con el acto de traducir, en otra parte, en esa no la leímos, y la hace parte esencial del dibujar. En una que sí leímos, Syntax Like Synapsis, de verdad parece ir al corazón del acto de dibujar, y Capillary Action, si piensa uno entonces matemática con transmisión capilar, o el estrecho descenso, pero ¿de qué? ¿De linfa? ¿De algún fluido vital? ¿De información?
y además las adyacencias en cada dirección, en cada inflexión. Y eso nos lleva, si quisiéramos, podríamos ir directamente al Leibniz. Uno podría irse al Deleuze, Leibniz y el barroco, y él está hablando exactamente las mismas cosas, de alguna manera, pero en el contexto del barroco. Uno puede entonces ver que algo tan aparentemente sencillo como esos dibujos de Winters que vimos, y luego los poemas de Peter Cole, y luego el ensayo que arma sobre los poemas, y el ensayo es sobre el hecho de hacer ese ensayo sobre la éfrasis entre dibujo y poesía, de alguna manera termina llevándonos, si lo dejamos seguir su camino, termina llevándonos a temas mucho más cercanos a temas matemáticos como Leibniz, por ejemplo, y la matemática barroca de Leibniz, o lo podemos llevar también a matemática más contemporánea si lo hacemos, pero hay que hacerlo entonces con cuidado. Cierro entonces, está el tú, el you de Levi Yitzhak Berdichev, que es el que menciona Peter Cole. Él era hasídico, digamos, y en Yiddish escribe. Posiblemente, entonces, de nuevo, es la mirada, él alude a quién está haciendo esa transmisión, quién está mirando, quién está leyendo, quién está haciendo matemáticas y escuchando la explicación de una demostración. Está el tú y el yo, que de alguna manera se están poniendo, digamos, en acción a través de esa éfrasis en el momento del dibujo matemático que la mayoría de las veces borramos y desaparece para siempre. Queda de pronto en nuestras mentes y en algunos casos quedará de pronto en alguna hoja de algún estudiante, colega o de uno mismo por ahí, pero muy pocas veces queda público. Bueno, ya para cerrar este de aquí, estaba draws, drawing draws us in and out, el dibujar nos dibuja, pero también nos lleva hacia el objeto representado, que es el tiempo, y hacia nosotros. Entonces, dibujar y desdibujar, dibujar y borrar constantemente esa acción capilar. ¿Cuántas veces en matemáticas dibujamos o redibujamos o desdibujamos o redibujamos una demostración hasta lograr verla, hasta lograr ser llevados, drawn, hacia la prueba del objeto y el tiempo tomado hasta ser llevadas a otras superficies? ¿Y qué es la tensibilidad que también mencionan ahí en matemáticas y qué es capilaridad? Dejo estas preguntas, obviamente sin resolverlas, porque me parece que son preguntas un poco poéticas que en la vida matemática de cada persona aquí de alguna manera se pueden de pronto vivir o no. Hay gente que en el mismo evento de Helsinki había gente que decía, no, 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 el dibujo es completo y es importante porque eh, digamos que tenían otro tipo de ejemplos. Sin embargo, yo diría que una buena parte de la gente que estaba trabajando en áreas de matemáticas como geometría algebraica, como también topología algebraica, aunque depende, ahí hay situaciones en que los dibujos sí deben ser precisos por el tipo de construcciones, pero en muchas partes de teoría de conjuntos, obviamente grandes cardinales, teoría de modelos, digamos que esto parecía capturar cierta versión de la descripción que se estaba dando ahí. Esto entonces nos cierra esa primera parte con unas preguntas. ¿Es posible la éfrasis matemática? ¿Y cómo funciona el anclaje entre las matemáticas y sus dibujos? De modo que cierro esa primera parte es con unas preguntas, estas dos preguntas, si es posible la éfrasis matemática. Yo creería que se da, pero es compleja la éfrasis en matemáticas y el anclaje entre matemáticas y sus dibujos también es bastante complejo, pero yo creo que aquí tenemos algunas herramientas para poder hablar de eso un poco distintas, digamos, de las usuales. Tal vez la propuesta de éfrasis matemática entonces se enmarca en este contexto. Voy a dar una mini galería de obras que tienen que ver con esto. Este es de Kathy Holten, parece un dibujo, un papel doblado, pero es un dibujo de un paisaje. Esta es matemáticas, este es de un pizarrón. Esto fue, de hecho en México fue en el Instituto de Matemáticas, pero el de Cuernavaca. Alguna vez que estuve y estaba Boris Silver, el profesor de Oxford, que trabaja en conexiones entre teoría de modelos y física matemática, y este dibujo aparecía muchas veces en muchas variantes, y ahí quedó alguna fotografía de este dibujo que obviamente ustedes lo pueden reconocer, es una superficie actuando, hay una base ahí y de alguna manera hay cierta dinámica que corresponde a cierta construcción cuántica que no voy, digamos que no voy a entrar en detalles en este momento porque es de ese trabajo de Silver también, pero de alguna manera yo creo que es un ejemplo poderoso. Este es durante la pandemia, alguna clase de teoría de modelos, y este es el teorema de existencia de imaginarios. Estos son los imaginarios en teoría de modelos, en algún dibujo que hice para mis estudiantes en ese momento. Este es
Eso proviene de mi antigua tesis doctoral, estos son los cardinales desdoblables, unfoldable cardinals, que son como una extensión infinita, digamos, del universo de muchas maneras. Este es Boris Silver, ahí también en Cuernavaca también, y de alguna manera este dibujo que complementa el dibujo anterior es tremendamente poderoso y aparece en muchísimas de sus representaciones también. Esto es una obra en la UNAM. Es muy bonito poner aquí para ustedes hoy, porque es de la danzante Nadia del Artig, que es pues de Ciudad de México y Nadia tiene una obra que se llama Grises, y de Grises dibujan todo esto. No sé si alguna persona aquí ha visto esa obra, porque yo la vi en el teatro de la UNAM, en algún teatro de la UNAM, no recuerdo el nombre exacto porque hay muchos teatros en la UNAM, pero esta hace unos 3 años tal vez, y en esta obra todo esto que ustedes ven en gris son cosas que se van dibujando por los danzantes durante la obra, que trae otro tipo de éxtasis. Y este es otro tipo de dibujo. Este dibujo es precolombino, está aquí en sur de Colombia actual. Es parte de Chiribiquete, que es uno de los hallazgos más impresionantes. Son centenares de metros de toda clase de dibujos, pero algunos diría yo muy geométricos, como esta, esto de aquí parece tener como simetrías internas, y no se sabe bien, es de hace 12.000, 14.000 años, algo así. Es otro tipo de evocación que me parece poderosa. Nadie sabe a ciencia cierta que está realmente representado ahí, y son muchos más. Este es solamente uno entre millares, literalmente. Y a ver, eso es en la selva, en el inicio de la selva amazónica al sur este de Colombia, y realmente es algo muy, muy sorprendente que pues, nos trae testimonio de algo que estaba pasando por mente de gente que estaba aquí mucho tiempo antes de cualquier registro, digamos, más reciente, mucho más reciente que los mayas en Mesoamérica. Es una cosa muy, muy sorprendente. Bueno, aquí hay otros, este es de la misma Kathy Horton al principio. Esto es una escultura del escultor norteamericano Sandbach, Fred Sandbach. Son hilos. Ahí no hay vidrio, ahí no hay nada, son solamente los hilos, y él arma estas esculturas impresionantes. Estoy seguro que en el MUAC han hecho retrospectivas de Sandbach, porque él genera espacios supremamente interesantes con sus hilos, son puros hilos. En este caso es en Helsinki, precisamente contemporáneo al evento en el que se habló sobre dibujo y salió esta éfrasis. Estaba esta exposición en un edificio de la universidad en Helsinki, una exposición de Sandbach también. Esto es parte de lo mismo, y esto es parte de lo mismo. Otros ejemplos de lo mismo es esa especie de espacialidad extrañísima que genera esa especie de dibujo en el aire hecho con puro hilo. Terminamos nuestra parte uno, vamos a la parte 2, hacia el giro epistemológico o estético. Aquí hay una poeta, ella viene de una familia de matemáticos, es canadiense, Jan Zwicky. Ella es música, pero creció en un hogar de gente que hacía matemáticas, y entonces ella misma no es matemática, pero digamos que es alguien que escuchó mucho durante su infancia y primera juventud el mundo, digamos, en el que estamos nosotros aquí metidos. Tiene, tiene muchos libros muy interesantes. Este Once Upon a Time in the West es un ensayo sobre política del pensamiento y la imaginación. Y ella, en uno de los ensayos, enmarca la pregunta que hizo Auden: How a Poet Knows What He Knows. Fue la pregunta original de Auden en su lección inaugural en Oxford en el 56, y la enmarca como la formulación de una epistemología, es decir, según ella, una narración de comprensión lírica. Y ahí el punto lírico es clave en Zwicky y es clave para lo que estamos haciendo. La obra más famosa de Zwicky, tal vez, sería un libro que recomiendo siempre, es fantástico, que se llama Lyric Philosophy, es filosofía lírica. Es tremendamente interesante, y viniendo de alguien que está en diálogo con gente. Ella es música también, ella hace parte de un cuarteto, tocan, bueno, pero también de alguna manera cercana a la manera de hablar pues, que viene de haber crecido en un lugar matemático. Eh,
de alguna manera ese lirismo es crucial y hace unas comparaciones interesantes. Dice lo siguiente: el corazón de la teoría de Auden está en la capacidad de imaginar, ver cómo, oír cómo, tal como sucede en las matemáticas y la música, reconocemos melodías y demostraciones, más allá de cambios de tonalidad. O sea, uno puede cambiar las cosas, puede cambiar a X por una Y en la demostración, no puede, pues si no cambia el significado y uno la puede reconstruir, o puede haber cambios de tonalidad, pero uno reconoce algo, o de presentaciones diferentes, o incluso incompletas. Muchas veces dejamos la demostración incompleta, pero la gente reconoce, sí, ya se demostró. O sea, ese punto en que se captura le interesa mucho a Zwicky como parte de su filosofía, ese punto en que se logra capturar pese a que no estén todos los detalles, lo mismo que pasa con los dibujos, como decíamos antes. Entonces, imaginación para ella es un traer a la luz y orden. Entonces, los sujetos de la imaginación nos obligan a responder, porque la imaginación percibe cosas que existen. Zwicky describe esa epistemología de Auden, epistemología en el sentido que ella nos decía, ¿no? En el sentido de comprensión lírica, cuatro partes. Imaginación primaria, luego una imaginación que es secundaria, ahorita, luego el origen de la obra de arte, y luego su evidencia para que creamos en esta. O sea, es compleja esa epistemología, y aquí no nos vamos a meter en todos los detalles, pero vamos a mirar un poco esa primaria, que es percepción de seres sagrados y eventos sagrados, como la luna, el fuego, la oscuridad, la nada, la muerte. La palabra sagrado hay que quitarle un poco, digamos, como el lado, yo no diría como religioso ni nada, sino más bien como sagrado en el sentido como no es la luna, digamos, o el fuego, o la oscuridad, y muchísimas de nuestras construcciones matemáticas, el infinito de matemáticas, tal vez yo lo podría agregar en la lista de ahí. No sé si ustedes estarían de acuerdo, pero de alguna manera, y uno podría tal vez girar un poco, dar un giro a la palabra sagrado para que se le quitara un poco el lado que suena un poco religioso en Zwicky, aquí, aunque ella no creo que lo haga por razones religiosas, pero sin embargo, dice, no, hay algo sagrado en la nada, en la muerte, en la oscuridad. Un reino sin libertad, auto-olvidadizo. Eso es muy interesante, sin sentido del tiempo, y lo más importante es tal vez es pre-lingüístico. Es interesante que ella está hablando, es poeta, y está hablando de un poeta que dio su lección inaugural en Oxford, y dice, mire, hay una etapa prelingüística, y de alguna manera ella va a decir, es la etapa más importante de todas, la prelingüística. ¿Y qué pasa en lógica? Yo soy lógico matemático, se supone que trabajamos con la teoría, digamos, que organiza las teorías con lenguaje, ¿y qué pasa con la etapa prelingüística? Ya veremos. Entonces menciona pues, a Freud, a Peirce, a Kant, digamos, filtrada por Schelling y por Schiller, a Coleridge, el poeta también, y la separa de la imaginación secundaria, que es la activa, que es la que discierne medios de expresión coherentes para el abismo dado por la imaginación primaria. Pero, agrega ella, some writers focus almost entirely on the secondary imagination, the linguistic skin of the poem, staff or skin. Such writing does not make the impression on me that what I call poetry does. Poetry is the kind of writing that has that non-linguistic interior. Además de la descripción un poco topológica, digamos, del interior no lingüístico de la poesía, hay algo que a mí me parece extremadamente poderoso y está en muchas otras obras de Zwicky, y no solamente de Zwicky, también uno puede ir a la fenomenología en Husserl o algo así, y es, sí, lo lingüístico, lo secundario es súper importante y lo estudiamos todo el tiempo, pero cuando ella dice, algunos escritores se enfocan casi enteramente en lo secundario, en la imaginación secundaria, que es la piel lingüística, la piel, lo lingüístico, es la superficie externa, que también es importantísimo. ¿Quién va a decir que no? Pero de alguna manera a veces olvidan que dentro de la piel pues hay órganos, hay sangre, hay linfa, hay todo. Y de alguna manera ella llama la atención sobre eso con su lenguaje poético y, pues de alguna manera lo que sucede ahí es que el interior no lingüístico parece implicar una idea muy fuerte, yo diría topológica, epistemológica, obviamente aquí lo del interior es interesante aquí también, que sería aplicable no solo a la poesía, sino a la matemática, y tiene que ver con nuestra posibilidad de éxtasis al principio, pero tiene que ver también con el rol paradójico de la lógica que quiero ilustrar, porque la lógica es como la parte, la lingüística de las matemáticas, se puede ver así,
pero de alguna manera, y más recientemente en las famosas AECs, Abstract Elementary Classes, que les mencionaba, tras llegar, digamos, ya más finales del siglo XXI de la lógica, se empieza uno a meter en un mundo, en cierto sentido, prelingüístico, con herramientas lógicas y hacer una cantidad de lógica de esa manera, y teoremas, pues, páginas y problemas muy duros, pero es muy, yo creo que es muy interesante ese punto para la lógica. Bueno, en 22 el topólogo algebraico francés David Bessy escribió en su libro que se llama Matemática, basado en el rol de los sueños, sobre todo en Descartes, Einstein y Grothendieck, en la conformación de la mente matemática. Esto es una especie de punto, digamos, lateral con respecto a esto. Volvamos a Odin. La comparación epistemológica a mí me parece muy interesante, porque está la epistemología, digamos, poética de Odin, según Zwicky, esto es sacado de Zwicky directamente, y la comparación con la epistemología de la ciencia, la clásica de Bacon, que también es muy interesante, que es mucho más clásica. Entonces tenemos varias cosas. Tarea epistémica, alabar el ser, o sea, alabar en un sentido, digamos, como mirar, bueno, está el ser ahí. La teoría epistémica en la ciencia de Bacon, pues Bacon es pues, juzgar, verdadero, falso, juzgar, separar. La actitud epistémica, según Zwicky, según Auden, es gratitud. En cambio, la actitud epistémica en la ciencia de Bacon es la sospecha, actitud, digamos, primordial epistémica. Ahí ya nos pone a decir cosas que seguramente si fuéramos a llenar los detalles entre estos dos extremos veríamos que es mucho más complejo, pero yo creo que esta tabla es interesante. El objetivo, ninguno, no hay objetivo, no es una cosa con objetivo, es epistemología poética. En cambio, el objetivo en la ciencia de Bacon sería pues controlar el mundo, controlar las mareas, controlar la dirección de los barcos en Inglaterra en su época, controlar todo lo que estamos tratando de controlar en este momento. Órgano, la imaginación, órgano, la mente. El litmus test, o el test sería pues buscar cuadrar, buscar la armonía, y el que yo no puedo traducir bien, es como la sorpresa ante el mundo, pero también el abismo, el En cambio, el litmus test de la ciencia baconiana sería pues el argumento sistemático, y fíjense que entonces uno diría, bien ilógico hablar todo lo de la derecha aquí, ciencia de Bacon sería pues la lógica en el sentido más tradicional, argumento sistemático, verdadero, falso, juzgar, etcétera, control. Y estamos diciendo, no, pero la lógica se está pasando, digamos, a ese lado más izquierdo, de alabar el ser, gratitud, ninguno, la imaginación, el y la evidencia de paradigma genuino es la necesidad cultural de la poesía. Ahí entiendo un poco menos lo que dice Zwicky, leyendo en su lectura de Auden, pero la evidencia de paradigma genuino de la derecha, pues es lo que vemos todo el tiempo en nuestros centros de investigación, universidades del éxito de ciencia y tecnología, todo esto que... Y digo yo, las matemáticas parecen realmente estar más cercanas de la poesía en este sentido que de la ciencia baconiana. Esto obviamente es una frase provocadora porque puede haber mucha gente que diga que no, realmente las matemáticas deberían estar mucho más del lado, digamos, de la epistemología de la ciencia de Bacon, pero parte de lo que hacemos en matemáticas sí tiene que ver con este lado de Auden, de la epistemología poética que vemos aquí. Entonces, aquí lo dejo para que de pronto alguien diga algo después, no lo sé. Sin embargo, aquí tenemos entonces los dos árboles de la sintaxis y de la semántica. Y la tercera parte, el vínculo, que la gente lo puede llamar pragmática, siguiendo a Peirce, y sería muy interesante. Pero podríamos hacer un vínculo vía la estética, siguiendo la idea estética, como lo que acabamos de ver tanto en Peter Cole como en Jan Zwicky, y aparecen entonces unas pendularidades entre las dos que a mi modo de ver son bien sorprendentes. Veamos un poco el problema entre lenguaje y contenido. Yo digo que es un problema sin fin de la matemática contemporánea. Voy a mencionar dos trabajos, un poco más brevemente el primero, de Juliet Kennedy, Menachem Magidor y Joko Van Anen, siguiendo cierto paso abierto por Gödel. Ellos se preguntan que Gödel lo hace finalmente pues para su demostración de la consistencia de la hipótesis generalizada del continuo, del arma, el universo famoso llamado L, pero básicamente lo que hace Gödel es
armar el universo a partir de lo puramente definible, o sea, puro lenguaje, y Gödel lo lleva al extremo, a un extremo reduccionista, en el cual vale la hipótesis generalizada del continuo por teoremas que enseña uno en los cursos avanzados de teoría de conjuntos, que es realmente impresionante. Él extrae entonces significado, arma el universo a partir de puro lenguaje. Es un extremo en que uno pasa del lado de puro lenguaje y termina armando el universo, en el caso de Gödel. Y más recientemente, ya en el siglo XXI, estos tres autores, Kennedy, Magidor y Van Allen, empiezan, empiezan a decir, bueno, eso lo armó Gödel con la lógica de primer orden. ¿Qué pasa si utilizamos otras lógicas? ¿Qué universos obtenemos? Y obtienen teoremas, a mi modo de ver, bien robustos, y en el caso de algunas lógicas, y permite como filtrar las diferencias entre lógicas. El otro lado, clases elementales abstractas, es un poco lo contrario y es extraer lenguaje del significado. Ahí vamos de la semántica a la sintaxis. Entonces, lo que propongo aquí es como mirar dos situaciones en que estamos o partiendo como Gödel, Kennedy, Magidor, Van Allen, del puro lenguaje, la sintaxis, yéndonos hacia la semántica, o partiendo del puro contenido y llegando al lenguaje. Y vamos a dar esas descripciones entonces en un momento. Esta es la piedra capturada entonces del afiche, que le quedó muy bien creo que Darío les quedó muy bien, muchas gracias. Y entonces, aquí está este punto. La misma James Fickey, en su libro Plato as Artist, le sigue la pista al diálogo Menón, con particular atención a la interacción entre lo estético y también la moralidad y la fenomenología. Su atención al problema de capturar, como lo discute Platón o Sócrates realmente en ese diálogo, en respuesta a la pregunta, ¿se puede enseñar la virtud? Apunta a los puentes que estamos discutiendo hoy, entre la estética y la lógica, si se puede enseñar o no la virtud. Porque la pregunta finalmente ellos las van desgranando y se puede contar, se puede definir, y en este caso, ¿dónde se define y cómo se define? La palabra estética vale la pena retomar su etimología, que pues tal vez es conocida, pero siempre es bueno recordarla. Aiste, estéticos o aistetar serían las cosas perceptibles por los sentidos. Y viene estetoscopio también, ¿no? Para auscultar, para escuchar, para capturar. Sentir, aprender mediante los sentidos, agarrar. Finalmente, estética es el acto, como en la piedra, es lo que tratamos de agarrar. Eso es estética. Y yo digo que entre sintaxis y semántica, de alguna manera, el problema está precisamente en ese agarrar y en la pendularidad de significado surgido del lenguaje entre el mirar lógico y el actuar geométrico. Esto es una escultura del artista argentino de apellido Ferrari en Buenos Aires, muy interesante. Y es una estructura, tal vez devolvámonos un momento, es una estructura, y es una estructura, tal vez, si ustedes, pues, si estoy aquí en un público con gente de matemáticas, eh, las estructuras matemáticas suelen ser tal vez más complejas que estas, pero aquí hay una estructura artística y hay una estructura, hay unas verticales, unas diagonales, y se sostiene de alguna manera, y bueno, está en un museo en Buenos Aires, y tiene digamos, un poder estético eh, que, que podemos, pues, que llega a muchas personas, evidentemente. Entonces, cuando vemos una estructura le podemos hacer preguntas, y ahí está la lógica. Por ejemplo, se puede ver la torre detrás de uno en un cuadro renacentista y pues ahí no, porque la perspectiva no es una perspectiva que dé la vuelta. Se puede resolver una sonata en do mayor si empieza en re menor y estamos en periodo clásico, tal vez no. Ahí ya entraría la gente de musicología a decir cosas, pero depende de la estructura y depende del periodo. Se puede devolver el tiempo de ayer en física, no voy a entrar en esa discusión, y en ese caso, ¿cómo? De modo que la lógica está ahí para hacer preguntas a las estructuras, y uno podría pensar, primero están las estructuras y luego está la lógica para hacerle preguntas a las estructuras, como la escultura de Ferrari que estaba ahí. Entonces empezamos a comparar, aumentar, disminuir, estirar, recortar. Eso es lo que hacemos en lógica matemática con las estructuras para poder decir cosas. No nos quedamos mirando solamente una estructura, sino empezamos a hacer variaciones. Y las variaciones se llaman teorema de Löwenheim-Skolem o teorema ascendente, descendente, teoremas de compacidad, teoremas de saturación. Pero finalmente lo que estamos haciendo es comparar, aumentar, disminuir, estirar, recortar a veces las estructuras para poder entenderlas.
La teoría de modelos es entonces la teoría matemática que estudia en plena generalidad todas estas posibilidades. Está, yo digo naturalmente anclada en la lógica, pero lo de naturalmente es precisamente lo que está siendo puesto en cuestión, porque toda la teoría de modelos del siglo XX se desarrolló sobre la lógica, distintas lógicas, pero primordialmente sobre la lógica de primer orden. Y es curioso que en el fondo lo que está detrás de todo y lo que está pasando con la teoría de modelos mucho más libre, más algebraica en cierto sentido, mucho más parecida a lo que se hace en álgebra directamente cuando uno toma extensiones de módulos libres o cosas de ese estilo, en la posibilidad de hacer preguntas a una estructura, o sea, en el lenguaje implícito que sostiene. Entonces, si veíamos la estructura aquí de Ferrari, pues era una estructura de espacialidad, es una estructura de alambres y soldaduras, es una estructura y se sostiene o no se sostiene dependiendo, digamos, de ciertas cosas. Puede ser bastante sencilla, pero es bastante poderosa en todo caso. La pueden ir a ver en un museo en Buenos Aires. Eh, y depende de las estructuras, pues hay otro tipo de preguntas que uno puede hacer, porque hay un lenguaje implícito que sostiene. El lenguaje es teoría musical para poder hablar de resolución de una sonata, o el lenguaje va a ser el lenguaje de la perspectiva para poder hablar de la estructura que está detrás de un cuadro. Y también si estamos en periodo renacentista o no. De alguna manera, entonces, la teoría de modelos provee los ladrillos básicos, los colores primarios, entre comillas, de las estructuras. Y luego revuelve todo eso, empieza a mezclar, ayudando a producir todos los colores posibles, todas las estructuras posibles. Y bueno, en años recientes, después de que la teoría de modelos hubiera afilado su propio anclaje, mirar lógico, hasta el punto de proveer una clasificación de todas las teorías de primer orden posibles y líneas divisorias asintóticas, el llamado main gap de Shelah, se embarcó en lo que podríamos llamar un segundo zarpar, hacia el lado de la acción, de la geometría, aparentemente apartándose de la lógica. Shelah en el 75, hace 50 años, describe eso de esta manera. Tenemos en mente principalmente a aquellos interesados en teoría de modelos algebraically minded, o sea, llevada conducida por el álgebra, es decir, en modelos genéricos, la clase de los modelos existencialmente cerrados y universales homogéneos, en lugar de las clases elementales o sea, las axiomatizables. Ya hace 50 años él estaba diciendo, nos interesa cómo se sumergen unos modelos en otros, y eso es lo que desemboca en las clases elementales abstractas, que es un poco como auscultar el mundo directamente a partir de lo que hay en el mundo, como se hace cuando uno dice, bueno, tomemos esta clase de módulos, esta clase de grupos libres, y miremos cómo están sumergidos unos en otros, y si esto es una extensión pura o no es una extensión pura, y olvidémonos por un momento de la axiomatización. Es un poco lo que está pasando aquí, pero lo que es muy curioso es que pasa a nivel de toda la lógica. Eso es bastante radical. Obviamente tardaría bastantes décadas digamos, en empezar a producir teoremas, esta idea. Pues Scheller ya tenía muchos teoremas en el 75, obviamente, pero esta idea que sale en un artículo un poco raro y un poco como un proyecto para el futuro de ese momento es lo que se está desarrollando ya en pleno siglo XXI. Entonces pasa algo como con este camino de flores, pasa... Voy a saltarme por cuestiones de tiempo el paso de la sintaxis a la semántica, que también es muy interesante, que les había prometido, pero yo quiero hablar un poco más de las clases elementales abstractas en este momento. Y tal vez esta escultura nos puede evocar un poco lo que está pasando. En esta escultura, medio simplona tal vez, uno ve como dos rectángulos, dos cuadrados, y y hay un reflejo, hay una idea de reflejo, hay algo, lo que se refleja del grande en el chiquito, como que el chiquito tiene un pequeño reflejo del grande, como cuando ustedes tienen un subgrupo de un grupo grande y el subgrupo en algunos casos tiene todas las soluciones, es un subgrupo puro, pues de ciertas ecuaciones, pero de pronto no tiene tantos elementos como el grande. Este tipo de comparación entre una estructura grande y una estructura más pequeña que refleja parte de lo que viene de la estructura grande es el punto central de ese segundo zarpar de la teoría de modelos, que es una especie de cambio del énfasis en el logos, de la lógica, al harmotón. Harmotón es la palabra de donde viene nuestra armonía y es un concepto, digamos, de la estética. Realmente en la estética, to harmotón
reemplazaría Tocalos. Tocalos sería lo bello, pero es más importante tal vez el concepto de cómo cuadra una cosa armónicamente en otra, en el harmotón. Ahí la palabra, la raíz es cuadrar bien, encajar. Armonía pues tiene que ver con cuadrar bien, con encajar. Y de alguna manera ese es el punto crucial, que es una categoría inicialmente muy distinta de la definida por Tologos, que sería la frase, la fórmula, el discurso, la lógica. Y de alguna manera el cuadrar algo, el que algo refleje bien, algo pequeño refleje bien, refleje correctamente algo grande, o sea, tenga esa especie de cuadrar bien, de encaje, como en encajes elementales que decimos en teoría de modelos. El encaje elemental es precisamente el punto de partida de esa teoría de modelos de clases elementales abstractas. Aquí está la misma escritura ya vista un poco más global. Aquí de pronto se entiende mejor lo que estaba diciendo antes. Yo creo que aquí se ve un poquito más claramente el encaje de esto. Y entonces la pregunta se vuelve, ¿qué diferencia hay entre describir, decir explícitamente, o sea, axiomatizar? Entonces, cuando uno axiomatiza, uno pone todos los axiomas de cuerpos, bueno, son, hay que decir, o axiomas de grupos ordenados, hay que decir, hay un orden, y el orden interactúa con la operación de grupo de tal y tal manera. Eso es describir, decir explícitamente, y es el logos. Y lo otro sería mirar cómo distintas variantes de una estructura, piensa en grupos, piensa en espacios de Hilbert, espacios de Banach, piensa en sus estructuras favoritas entre sí y cómo se reflejan propiedades de lo grande en lo pequeño. Ese es el segundo zarpar que termina generando una teoría de modelos que se está volviendo muy poderosa más recientemente. O sea, a la izquierda teníamos entonces las fórmulas, las teorías, la lógica más clásica, y a la derecha el punto de partida, el cambio de foco, es encajes, inversiones, o sea, como el reflejo de lo grande en lo pequeño, por ejemplo. Sin descripciones precisas, es un mundo de puros fenómenos, aparentemente. Claro, cuando digo aparentemente es porque mucho más recientemente en trabajos con Najar y con Scheller, en este momento estamos precisamente recuperando las descripciones precisas en las lógicas apropiadas, pero eso es una cosa mucho más reciente, ya de la década del 20 para acá, pero con una noción fuerte de cómo cuadran las piezas entre sí, o sea, el Harmonic. En teoría de modelos contemporánea, perdón, eso se llama extensión fuerte o extensión elemental, pero fuerte, cuando digo fuerte es porque no es elemental en el sentido de una lógica dada a priori, sino es la extensión fuerte que uno quiere dar. La idea cruda es que todas las configuraciones, problemas de M del pequeño, que tengan solución en el grande, en M, deberían tener alguna solución en M. Esa es la idea cruda. Y ahí de nuevo el lenguaje y la lógica pues reaparecen. Dado cualquier sistema coherente, cerrado y bien controlado de modelos, existe un lenguaje más grande en el cual se puede escribir una fórmula. Eso es lo que decía, digamos, estos son los trabajos, digamos, mucho más clásicos, que desembocan en los trabajos más recientes, en que hay una cosa muy extraña, y es que después del desarrollo de las clases elementales abstractas, 20 años, 20, 30 años, digamos, realmente despegan hacia el 95, 97, a pesar del artículo que yo mencionaba, el 75, todo eso va muy, muy lento al principio porque no había ni siquiera una formulación muy clara, pero ya estaba la idea remota en Scheller. Y es solamente hasta final del siglo que empieza a despegar, y ya en el siglo XXI, la escuela de, digamos, de Jerusalén, y un poco aquí en Bogotá, y un poco en Helsinki, y un poco en Pittsburgh también, los estudiantes de Grossberg, uno de ellos egresado de la UNAM, ahora profesor en Texas, Marcos Masari Armida, excelentes, fantásticos trabajos en esta línea. Él ha logrado resolver problemáticas en teoría de módulos que estaban abiertas desde hacía un buen tiempo, utilizando este enfoque modelo teórico novedoso. Hay teoremas muy, muy buenos en esa línea. Y realmente digamos que lo que estoy tratando de demostrar aquí es como, curiosamente, aparece una especie de retorno de lo sintáctico, a pesar de haberlo ignorado por un tiempo. Y el retorno se da un poco a través de lo estético. Bueno, ya estamos llegando un poco al final del tiempo, no alcanzo realmente a hablar de la tercera parte, porque voy a ir cerrando con la segunda parte, yo creo que mejor
cerrar a tiempo y escuchar de pronto algo sobre esto. Mm, Aparentemente partíamos de fenómenos puros, sin logos, sin lógica. Yo digo que tal vez no, pero la lógica estaba, no había que imponerla desde el principio, sino esperar a más adelante. El segundo zarpar, entonces, es lo que les acabo de describir. ¿Dónde está el anclaje? Hay un rol para una especie de estética generalizada ahí. Hay un anclaje local, que son trabajos que mencionaba de Nájar en su doctorado. Y bueno, hay dos niveles de lenguaje. Esto es una cosa un poco más técnica que tal vez eh, no, no quiero discutir en este momento. Es un poco más técnica. Eh, este, esta foto que tomé en un auditorio trata de evocar un poco una sensación fuerte que se tiene, es en Helsinki en invierno, y es una sensación de estar al tiempo adentro y afuera, por el tipo de arquitectura logra dar esa sensación. Y esta tensión entre lo externo y lo interno nos hace devolver a una pregunta de Kennedy, que estaba aquí, que no la discutimos mucho: ¿cuál es nuestra base a la ser lógica? ¿De dónde proviene la increíble libertad de formalismo de la práctica matemática? Y yo digo que Toharmoton, o sea, lo que genera estas clases elementales abstractas, es parte de lo que sucede ahí. Me detengo ahí porque ya lo que viene después son otras direcciones que yo creo que en otro momento podríamos discutir. Creo que ese es un buen punto de cierre para esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, mira, eh, hay una persona que nos pregunta en Facebook sobre, en algún momento se habló sobre la virtud, dice la virtud de Aristóteles o la de Platón con sus cuatro pilares, ¿a cuál hace referencia? Bueno, eh, realmente explícitamente ninguna de las dos de manera, digamos, como directa. Sin embargo, de alguna manera, esto sería mucho más cercano a Platón, tal vez. Sin embargo, ahí debo declarar ignorancia, bueno, parcial, ignorancia parcial o ignorancia en ese tema. Yo pienso que se puede leer de manera mucho más sutil eh, parte de lo que dijimos aquí, pero también parte de lo que menciona la persona en esa pregunta. Y ahí sí, lo interesante sería que esta persona de pronto mirara estos temas también en contraste con Zwicky, con Kennedy, con Scheller, con los matemáticos y con poetas como Peter Cole también, y tratara de contrastar, porque finalmente ese contraste entre Platón y Aristóteles, por un lado, y estos temas contemporáneos, creo que sí enriquece muchísimo la discusión, tanto hacia allá como hacia acá. Pero no te puedo decir más en detalle nada sobre esa pregunta, que me parece muy difícil. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Eh, y agradecemos mucho a Andrés por esta charla y los esperamos. La próxima vez va a ser el 7 de octubre con una conferencia dada por Rocío Guerrero y Darío Alatorre y el título es Laboratorio de Nudos y Afectos, este próximo 7 de octubre. Súper. Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Y bueno, gracias. Gracias. Gracias, gracias.